Pues vamos a dar inicio en esta ocasión a nuestra conferencia magistral. En esta ocasión, el maestro Antonio Castro Quirós, quien es egresado de la UNAM, licenciado en actuaría, y que se ha venido, ha sacado sus grados de maestro en economía y en econometría en la Universidad Libre de Bruselas, y se ha especializado en cuestiones de administración pública en el Instituto Internacional de Administración Pública de París. Es candidato a doctor también en gestión estratégica y políticas de desarrollo de la Universidad Anáhuac, y él se ha distinguido en el medio de la econometría desde sus inicios como analista del Banco de México. Ha estado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la Secretaría de Programación y Presupuesto. Quizás en donde se ha encaminado más a estas cuestiones es su participación con el Grupo Wharton, de pronóstico econométrico, y ha estado en la gerencia de análisis de inversión de Pemex, donde ha sido subgerente, y en los últimos años, desde 94, ya tiene prácticamente 16 años, 17 años como director general del Centro de Análisis y Proyecciones Económicas para México. Además, es egresado de la Escuela Nacional Preparatoria número 1, donde fuimos compañeros hace muchos años, y me complace que… ¿Cómo? De la secundaria 4 también. Y él es muy conocido en el medio de las predicciones económicas para México, y no habíamos tenido la oportunidad de interactuar. Gracias a estas búsquedas que estamos haciendo de los expertos en distintas áreas, es que volvimos a entrar en contacto, y pues me complace que haya aceptado la invitación que le hicimos. Algunos investigadores han manifestado su interés en estar aquí con nosotros, y él nos va a platicar de las perspectivas de la economía mexicana, el entorno económico internacional de la economía mexicana, y pusimos ahí en el cartel que cuáles eran las ventajas y las limitaciones que esto imponía para nosotros. Pues Toño, bienvenido, puedes usar este lugar si quieres, y nos complace pues que en el auditorio José Luis Sánchez Briviesca de la Torre de Ingeniería le demos la bienvenida a Antonio Castro Quirós. Adelante. Bueno, buenos días todavía. Me da muchísimo gusto regresar a la UNAM. En serio, yo ya, lo que comentaba hace un rato, tenía fácil 30 años de no venir aquí. Entonces, es una envidia para mí que ustedes trabajen aquí. La verdad, en la calle es asqueroso. No, cómo me fascinaría trabajar aquí, pero bueno, tengo que hacerlo y pues de eso vivo. Entonces, lo que está ocurriendo ahorita en el mundo, y obviamente el efecto tsunami, que ya ustedes lo verán más a fondo desde el punto de vista técnico, tiene un impacto en la economía. Y va a tener un impacto en la economía mundial. De facto, ya lo tiene por dos vías. Y lo estamos viendo desde el punto de vista producción, precios de commodities, alimentos. Hay que recordar que Japón era consumidor nato, importador. Su sector agropecuario no es más allá del 2% de su Producto Interno Bruto. O sea, es una economía muy pequeña. Casi todo lo importaba. Entonces, esto yo no lo entendí, pero es verdad, se va a caer la demanda de Japón. Y la oferta de autopartes, chips, etcétera, también se cae. Entonces, un efecto abarata los precios de los commodities al bajar la demanda. Y por el otro lado, se encarecen los precios de los commodities que producía Japón en el mundo porque hay menos oferta. Entonces, partiendo de ese punto, la pregunta que nos hacemos es, ¿esto qué tanto impactará al mundo? Miren, quiero hacer un análisis un poquito en retrospectiva. Y quiero dejar algo muy claro. Los economistas de pronto se dan un paquete que no se merecen. Manejar una economía es tan sencillo como manejar un caballo. Solamente hay dos riendas, la fiscal y la monetaria.
¿Quieres hacer crecer la economía? Por el lado monetario, inyecta liquidez, abre el crédito, obviamente baja la tasa de interés. Y así crecen las economías. Por el lado fiscal, ¿quieres hacer crecer una economía? Es la otra rienda. Baja impuestos, aumenta gasto. Y así crecen las economías. Entonces, hay algo muy curioso cómo los extremos se unen. Yo sería muy aventurado decir esto que voy a decir, pero tiene cierta dosis de razón. Lo que está viviendo ahorita el mundo todavía, desde el punto de vista económico, surge del ataque terrorista de las Torres Gemelas. Van a decir, ya se fue, ya está en ciencia ficción, espérenme tantito. Cuando viene el ataque terrorista de las Torres Gemelas, se cae la economía de Estados Unidos y del mundo. ¿Qué hizo Bush? Inyectó liquidez y bajó la tasa de interés a lo bruto. A lo bruto le metieron dinero. La misma herramienta. Ahora, después veo la crisis de 2008-2009. Bueno, entonces, inyecta liquidez, abre el crédito al bruto. Fue tal la inyección de crédito en Estados Unidos y en el mundo que se acabó el dinero del mundo. Y el sistema financiero mundial empezó a inventar instrumentos financieros para prestar más. No sé si en algún momento escucharon ustedes lo que son los derivados. Empezó la explosión de derivados como instrumentos financieros que sirvieron para pivotear créditos, para respaldar deudas. En el año 2001, el valor de los derivados en el mundo era, voy a hablar de trillones americanos, de 64 trillones de dólares. En 2008, justo cuando se inicia la crisis, el valor de los derivados en el mundo había llegado a 680 trillones de dólares. Se multiplicó por 10 en 10 años. Obviamente estos derivados sirvieron para bancas financieras, hipotecarias, prestar dinero. Y lo vimos que justo en la crisis de Estados Unidos viene porque el sector hipotecario empezó a dar dinero a diestra y siniestra. Ustedes se recordarán que hubo unos clientes que les llamaron ninja. ¿Sí saben por qué les llamaron los clientes ninja? Los deudores hipotecarios algunos. Fueron clientes que le llamaban no income, no job y no assets. Y les prestaron dinero. Obviamente nunca pudieron pagar. Esa fue, digamos, la razón de la crisis de 2008-2009. Fue el inicio de la crisis. Una expansión brutal de crédito durante 8 años, un endeudamiento inmenso de las familias, los gobiernos y las empresas, y que llegó un punto que ya no podían pagar. Entonces ahí viene la crisis. Ahora bien, la magnitud de la crisis de 2008-2009 fue similar a la Gran Depresión, de efectos similares. La gran diferencia es que la Gran Depresión nació en Estados Unidos y se transmitió al resto del mundo. Esta crisis no. Esta crisis detonó en todo el mundo de manera simultánea. ¿Por qué? Porque se dio en el sector financiero. Entonces, ¿qué quedaba? Pues viene la crisis 2008-2009 y la pregunta es esta. Y esto fue una de las críticas que hicieron todas las autoridades monetarias y fiscales de México. O sea, el mundo ya tenía instrumentos. Esas dos riendas que les estoy comentando, las utilizó el mundo para salir de la crisis. Bueno, no todo el mundo. Todos los países excepto México. México es exactamente lo contrario. Subió impuestos, subió la carga fiscal, redujo la liquidez. Una brutalidad, pero así se hace. Justamente ese fue el error de Hoover en el 28. En el momento de la crisis, cuando había empresas emproblemadas, les cortó el crédito, las mató. Entonces, para salir de esta crisis, el mundo y los bancos les dieron más dinero a las empresas. No obstante estar endeudadas, sobreendeudadas, les inyectaron más dinero para salir de la crisis y salieron. Ford tuvo que acudir a más créditos, General Motors, en el caso de México, la Comer, y olvídenlo, y siguen funcionando. O sea, el argumento de las autoridades monetarias fue de que le estás metiendo gasolina o quieres apagar el fuego con gasolina. Pues no había de otra, seguir inyectando dinero. Es más, ustedes, si tienen de pronto un problema financiero y si el banco deja de prestarles, los matan. O sea, ya cuando ustedes tienen un problema financiero y alguien les abre una línea de crédito, ustedes empiezan a manejarse y a seguir viviendo. Y lo mismo pasa en las empresas, no pueden cortarte el crédito.
Entonces, esa fue la clave para salir de la crisis. Y vean los Estados Unidos cómo se pusieron a fabricar billetes. Esta es la cantidad de dinero en circulación en Estados Unidos, en la eurozona y en Japón. Vean, la expansión monetaria se multiplicó casi por 4 la cantidad de dinero en circulación en la crisis. Y por el lado fiscal, todo el mundo dio incentivos fiscales, bajó impuestos. Y en estos donde destaca es China. Acuérdense que China es un país comunista todavía, donde las decisiones económicas y políticas se toman en el seno del Partido Comunista. Pues bien, en 1978, Deng Xiaoping decide abrir China al mundo. ¿Qué podría darle China a los inversionistas para que llegaran a China? ¿Qué podía ofrecerles? Simple. Empresa que llegue a China va a tener 20 años de no pagar impuestos, que en 1998 renovó otros 20 años. Y en 2008 les está dando, ahora sí ya es selectivo, a ciertas empresas de ciertos sectores, 50 años de no pagar impuestos. La idea era muy simple. ¿Cuál es el objetivo de la política fiscal, la política monetaria? Y aquí les platico un poquito del mundo feliz de Huxley, que yo estudié en los 70s. El objetivo de la política económica es el bienestar de la población, el pleno empleo de la mano de obra, el pleno empleo del capital, el pleno y sano empleo de los recursos naturales. Ese era el objetivo de la política económica. Desgraciadamente, desde la época de Zedillo para acá, el objetivo de la política económica en México, sobre todo las finanzas públicas, es el equilibrio de las finanzas públicas. Esa es una burrada y eso hemos hecho durante ya 30 años. O sea, ese ha sido el error de la política económica en México. Pero bueno, entonces, China le está dando 50 años de no pagar impuestos. ¿Cuál fue el objetivo de esa política? Hombre, darle chamba a los chinos. Son 1.300 millones de chinos. Hoy en día, 300 millones de chinos ya tienen chambas muy bien pagadas. Ganan en promedio $86,000 por año. El triple de los gringos, el triple de los europeos, el triple de los japoneses. Claro, hay 1.000 millones de chinos que todavía viven con 2 platos de arroz al día, pero su objetivo es darles trabajo a eso. Y finalmente ese es el objetivo de la política. ¿Cómo sacan a alguien de la pobreza, hombre? Bueno, ya no sé si ustedes sean religiosos, pero finalmente lo dijo Cristo. ¿Quieres sacar a un pobre de la pobreza? No le des pescado. Enséñalo a pescar y dale con qué. O sea, ¿quieren sacar un pobre de la pobreza? Denle trabajo. Ese es el objetivo. Y eso están haciendo los chinos. Obviamente, dentro de esta política de expansión monetaria de Estados Unidos, ya lo llaman estos 2 paquetes de facilidad monetaria ampliados. El año pasado inyectaron $1.7 trillones. Este año están inyectando $900 millones. Obviamente aquí hay algún problema ya de saturación, es lo que platicaba yo con Paco, que las variables económicas no necesariamente son lineales en su inicio, pero hay periodos en que son lineales y hay periodos en que dejan de serlo. Es decir, la inyección monetaria muchas veces como el agua. Ustedes echan agua a una tierra seca, la absorbe. Conforme siguen echando agua, la va absorbiendo menos. Y conforme la saturan, ya no la absorbe. Eso mismo ocurre en la economía. En Estados Unidos están inyectando dinero, pero ya no se está absorbiendo. ¿Por qué? Pues porque las personas están endeudadas, las empresas están endeudadas y el gobierno está endeudado. Entonces, ese dinero que se está inyectando en Estados Unidos está teniendo un efecto positivo en la economía estadounidense. Va a crecer casi 1 punto gracias a esa inyección. Pero se está saliendo ese dinero de Estados Unidos y estás, digamos, yéndose a otras economías. Está yéndose a los mercados financieros, mercados de valores, y ahí viene un punto, a los mercados de commodities. Obviamente ese dinero que entra al sistema económico de Estados Unidos, entra al sistema financiero fundamentalmente. Y los dirigentes del sistema financiero tratan de mover ese dinero de alguna manera. Si no tienen clientes en Estados Unidos, los buscan en otra parte, o lo invierten. Y eso está haciendo. Ha entrado dinero a la inversión. Está jalando en Estados Unidos. A los mercados accionarios, pues obvio, si sobra dinero lo invierten en la bolsa. Y este es el punto. A los mercados de commodities. Y ahí viene el gran problema, y les digo, donde se une
el extremo de la crisis, el origen, al final. Finalmente dense cuenta, los países, no sé quiénes fueron los responsables del ataque terrorista, pero se habla mucho del mundo árabe, se habla mucho del mundo musulmán. Okay, ellos originaron la crisis. Pues ahorita les está pegando. ¿Por qué? Porque al invertir en commodities, las empresas están invirtiendo en futuros de trigo, de soya, de sorgo, de maíz. Subieron los precios. Y entonces eso, y aparte, y yo sé que aquí me voy a meter en bronca con ustedes que son científicos, cuando el mundo ve agotarse los recursos energéticos no renovables, inventa recursos energéticos renovables. Suena muy bien. Pero ¿a partir de qué los inventa? De granos, alimentos y agua. Eso es una aberración. O sea, a través de alimentos van a mover coches, van a generar electricidad. Eso está haciendo el mundo. O sea, es una aberración porque hay sociedades donde no van a tener acceso a esos alimentos. ¿Se acuerdan ustedes de aquella teoría malthusiana de finales del siglo XIX? Él tenía una teoría muy simple, Robert Malthus. Decía, la población crece de forma geométrica, la producción de alimentos crece de forma aritmética. Entonces, a final del siglo XX no va a alcanzar los alimentos para alimentar a la población. Y sí alcanzaron, pero ¿qué fue lo que ocurrió? Que desgraciadamente la población no tuvo el suficiente dinero para comprar los alimentos. Por eso no hubo hambruna. Y ahorita, 10 años después, la teoría malthusiana de cierta manera se está cumpliendo. Los países árabes que vivieron subsidiando sus alimentos dejaron de tener dinero y ya no pudieron subsidiarlos, como es el caso de Mubarak. Mubarak dejó de producir y exportar petróleo y ya no tuvo divisas para financiar y subsidiar trigo. Se le alborotó la raza. Y ahí viene el origen de todas estas broncas. Gran parte de ese dinero, vean, está entrando también a México, chulada, a la Bolsa Mexicana de Valores. Y aquí voy al problema de Medio Oriente y Norte de África. Lo que comentaba hace un rato, dejaron de tener dinero para subsidiar. Y al dejar de tener dinero para subsidiar, la raza se alborotó. ¿Cuál es el problema? Y allá voy. ¿Va a tener su solución el problema de Norte de África y Medio Oriente? Vean estos datos son muy interesantes. La población menor de 25 años anda entre el 50 y el 60%. Son puros chavos los que están alborotando. Esos países del Norte de África y del Medio Oriente no tienen una vocación demócrata. O han vivido con tiranos o con ayatolas. Entonces, como que no tienen mucho de dónde escoger. Tal vez haya una conciencia o pequeña conciencia en aquellas que fueron colonias francesas, como sería Marruecos, Túnez, hasta cierto punto Argelia, pero el resto no han tenido una conciencia democrática. Entonces, estos chavos menores de 25 años, sí oyeron lo que Egipto fue la primera revolución tuitera. O sea, todo se hizo a través del Twitter. Entonces, lo fuimos en el 68, Paco y yo. Perdón, no quiero decirle peradas, pero al idiota que les pongan de dirigente le van a tirar, porque son chavos. O sea, ya vieron que se pudo tirar a Mubarak, ya vieron que se pudo tirar al de Túnez. Se van a seguir. ¿Cuándo van a quedar contentos estos chavos? Tal vez cuando quieran el mundo feliz de Huxley que nosotros quisimos en el 68, que haya seguridad social, que haya empleo, que haya bienestar. No va a ser fácil, no va a ser fácil. Entonces, yo siento que estos países van a vivir muchos años de turbulencia, de incertidumbre, mientras estos chavos no se hagan viejos o estén contentos. Desgraciadamente un chavo no se contenta con poco, o no nos contentamos con poco. Y bueno, el gran problema, lo que comentaba hace un rato, es que en el caso de Egipto, exportaba petróleo, dejó de tener petróleo, subsidiaba trigo y dejó de subsidiar. Y el problema es que todos los países árabes subsidian. O sea, el petróleo lo están... además suena muy lógico. Yo tengo petróleo, subsidio alimentos, subsidio a agua, subsidio a las familias, subsidio al consumo, subsidio todo.
Vienen los ortodoxos y dicen, ese es el problema, no puedes subsidiar. Espérame, yo qué más quisiera que somos un país petrolero, ustedes que son mexicanos de un país petrolero, dueños del petróleo, ¿han recibido un solo beneficio del petróleo? Gasolina barata, no sé. No, el petróleo es para los burócratas, hombre, se lo han chupado y se lo siguen chupando y se les va a acabar y van a seguir chupando petróleo, y otras cosas. Entonces, el gran problema ahorita, ¿y por qué vino la crisis? Porque el balance mundial del petróleo traía un déficit. Y obviamente al dejar de producir estos países, acá los tengo, no es mucho, pero entra entre un 5 y un 10% de la producción mundial de petróleo. Entonces traen turbulencias y van a empezar problemas de bloqueo, no solamente de los yacimientos un poquito, pero mucho del transporte y distribución. Ese es el problema. Entonces eso va a motivar la subida de los precios del petróleo durante un buen rato. Ahorita, gracias al tsunami, bajaron un poquito los precios. ¿Por qué? Porque se espera que la demanda baje por parte de Japón durante un buen rato. Y aquí tenemos los precios, vean la mezcla mexicana. ¿En qué andamos? Arriba de los $100. Y ahí viene otra pregunta, ¿qué ha hecho el gobierno con el sobrante? ¿Se acuerdan ustedes que en el presupuesto estaban $64.50 para este año? Pues han tenido un sobrante de $35 por cada barril de petróleo. Cada dólar implica $500 millones al año. Entonces, si el diferencial son $35, si esto permanece todo el año, el gobierno va a tener cerca de $17,000 millones que no había presupuestado. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Vienen las campañas políticas. Le van a meter dinero a pasto. Y el PAN se va a volver otra vez lo que criticó del PRI. Comprar votos, regalar despensas, regalar canastas, regalar cosas. Esa es la política, hombre. Entonces, ¿cuál es la importancia del tsunami? Primero, lo que les comentaba, la industria es la tercera parte de la economía, pero la agricultura es casi nada, todo lo importan. El PIB de Japón son casi $5 trillones. El PIB per cápita son $38,000 por año. Entonces, su comercio exterior casi andaba del doble, casi el triple de México. Va a tener efecto. Y esto, el Nikkei cayó, no lo van a creer, 18%, una brutalidad. Obviamente, la baja de demanda ha hecho que se ajusten los precios. A Dios gracias, un poquito. Bajaron los precios de los alimentos, bajó el precio del petróleo, bajaron los precios de los metales, pero van a encarecerse la producción automotriz, circuitos integrados, maquinaria, etcétera. Y no solamente encarecerse, estar escasa. Entonces, construir aquí en México Nissanes o alguna otra marca japonesa les va a costar, o autopartes, porque no solamente proporcionaban autopartes para Nissan, para otras cadenas, igual instrumentos ópticos, bueno, los chips, etcétera, va a tener un problema. Va a escasear. Ahorita es lo que yo estaba leyendo. Parece que gran parte del iPad, la segunda que ya tuvo otra vez un éxito grandísimo, la producción se basaba en chips japoneses. Entonces va a haber un pequeño boquete de dejar de producir, a no ser que alguien la haga. Ahí sería un gran nicho para ustedes. Producir chips para Apple. ¿Para qué tienen que traerlos desde Japón? Hagámoslos aquí, hombre. Bueno, lo que comentaba hace un rato. Se inyecta dinero nuevamente en Estados Unidos, pero el sector financiero está endeudadísimo, los consumidores endeudadísimos y las empresas endeudadísimas. Por eso el dinero no fluye totalmente. En Estados Unidos, en la crisis hubo la pérdida de 8.4 millones de empleos. En 2008-2009. Fue brutal. Entonces la pregunta es esta. ¿Quién sacará a Estados Unidos y el mundo de la crisis? ¿El gobierno de Estados Unidos? ¿Los consumidores o las empresas? El gobierno, miren el déficit fiscal y la deuda. No tiene con qué, no tiene fichas. Los consumidores, durante la crisis se perdieron 8.4 millones de empleos en Estados Unidos. El saldo de enero de 2008 a febrero de 2011 todavía es un déficit de 7.47 millones de empleos. Va a estar cañón.
el periodo de mayor crecimiento económico de Estados Unidos y mayor generación de empleo, ¿se acuerdan ustedes? Fue durante la administración de Clinton. Se generaban en promedio 2,5 millones de empleos por año. Pues échenle números. Si viviéramos en ese momento en la administración Clinton, todavía te necesitaría 3 años para recuperar el empleo perdido. Entonces, ese es un problema grave para la economía estadounidense. La deuda de los hogares, vean, los americanos se han endeudado, pero los peores son los irlandeses. Vendrá tarde o temprano una crisis de deuda en Irlanda. Entonces, ¿cuál es la solución a esto? El otro día me invitaron a Washington a proponer soluciones. La gente de la OEA me invitó, pero fueron banqueros, fue del Banco Mundial, etcétera. Y dijeron, bueno, Toño, tú tienes experiencia en México. ¿Qué se puede hacer para resolver el problema de sobreendeudamiento de personas, empresas, etcétera? Dije, este endeudamiento, les digo algo, es contable. Ustedes, y no es que me quiera meter en terrenos que no conozco, lo viví. Yo en el 94 me endeudé para una casa, $500,000. De enero de 95 a abril, la tasa de interés subió de 36 a 165%. El valor de mi deuda se triplicó, ya debía $1,500,000. Lo mismo le pasó a un microbusero que había pedido $190,000 para comprar una unidad, que se convirtió su deuda en $700,000. Entonces, espérame tantito, se triplicó la deuda, el crédito que tenían los bancos contable, pero los depósitos de los ahorradores nunca se triplicaron. Entonces, el paquete, el FOBAPROA que inventó Zedillo, consistía en proteger a los ahorradores. O sea, que si alguien dejaba de pagar acá, estuvieran protegidos. Suena precioso. Pero a nadie se le ocurrió proteger a los deudores. Después alguno, que fue en el caso mío de Banamex, dijeron, te voy a dar un descuento del 10% cuando pagues. Pero espérate, ¿quieres que pague sobre una deuda de $1,500,000 cuando yo me endeudé por $500,000? O sea, no tengo presupuestado pagarte ese flujo de efectivo. Entonces, mi propuesta allá en Washington fue muy simple. Desinflemos las deudas al nivel de los depósitos. O sea, finalmente protejamos a los deudores. No los toques. Su nivel de depósitos queda vivo. Entonces, desinfla la deuda. Porque con el paquete de Zedillo, ok, nos obligaron a pagar a los deudores o dejaron de pagar deudores, pero ¿quién fue el ganón por la mayor deuda? Los bancos, los bancos, los bancos. Por el lado de las empresas, ¿cómo pueden salir de la crisis? Vean, la utilización de la planta productiva en Estados Unidos rondaba el 85-90%. Con la crisis anda en el 70-75%. ¿Cuándo las empresas de Estados Unidos van a invertir otra vez y recontratar personal? Cuando al menos la utilización de la planta productiva regrese a estos niveles. En ese momento tendrán necesidad de ampliar planta y recontratar personal. Pero además viene, y lo mismo en Europa, vean, todavía no regresan a sus niveles de utilización. Y aquí viene un efecto muy grave desde el punto de vista sociedad. Cuando una empresa se ve obligada a despedir personal, despide los más caros, que son generalmente los más viejos, los más experimentados. Y cuando necesita contratar, contrata chavos recién egresados de las universidades, muy tecnificados, muy sofisticados desde el punto de vista software y metodologías de producción, de planeación, etcétera. Y el problema es que estos chavos salen la mitad o la tercera parte que lo que costó un viejo a las empresas. Entonces, desde el punto de vista consumo, un viejo deja de consumir un montón así, llega un chavo y consume esto. Entonces, en el mundo, el consumo va a bajar. Y el problema no solamente baja por eso, sino también por las deudas. Las empresas, vean las empresas españolas, son las más endeudadas. Tarde o temprano, esto va a tronar también. Entonces, a Dios gracias, gracias a las políticas fiscales y monetarias, los países emergentes son los que lideraron la recuperación. China fundamentalmente, vean, ya regresaron las exportaciones a niveles previos a la crisis. Vean las ventas al menudeo. En China están creciendo al 20%. Ustedes se dan cuenta
lo que es que una cadena de almacenes o de tiendas, sus ventas crezcan 20% anual, o una planta que produce lo que sea, que su producción crezca 20%, ¿qué ocurre? Pues después de 5 años tienes que duplicar tu capacidad de planta. La logística, el transporte, la adquisición de insumos. O sea, el gran problema de China es que se están haciendo bolas con ese crecimiento tan brutal. No es que se sobrecalienta la economía, no. Es que no pueden tener la suficiente logística para manejar ese crecimiento exponencial, que cada 5 años tienes que duplicar tu planta. Que es contaminante, pues digamos que es el costo menor, la contaminación en China de la producción. O sea, sí vieron las últimas, no fue las Olimpiadas o el Mundial, ya no me acuerdo qué, que la torre que estaba enfrente no se veía en días. Pues claro, es que así están produciendo. ¿Que es ineficiente? Es ineficiente. Pero mientras haya clientes, siguen produciendo. Y ese es el punto, que siguen produciendo. Ahora, no sé cómo vaya de tiempo, ¿voy tendido? ¿Voy bien, verdad? Bueno, me queda buen tiempo. Es que le quería platicar una anécdota de un amigo. ¿Por qué razón los chinos producen de pronto muy barato? En la maestría tuve un amigo francés, él es ingeniero químico, terminó la maestría conmigo y ya luego se fue a hacer un doctorado y él trabaja, es químico, trabaja en Total. Pusieron una planta petroquímica en Shanghái, en un lugar de China. Y me platica, dice, llegué yo a abrir brecha. Lo bueno allá en China es que inmediatamente se me apersonó un comisario que hablaba perfecto francés. Y ese comisario bajito, como parecía que traía sotana, él me dijo, yo le resuelvo todo. ¿Qué necesita? Pues necesito 1,400 ingenieros químicos. Era miércoles. El lunes los tiene. Dice, el lunes llegaron a la planta y bajaron 1,400 personas, todos vestidos de blanco, con su casco, sus lentes, perfecto, a chambear. Y empezamos a chambear. Pasó el tiempo, obviamente no todos eran jóvenes, había gente madura, etc. Después de 5 o 10 años, dice, los viejos se volvieron viejos y ya pensaban en retirarse. Y 2, 3 de ellos vienen y se me acercan y me dicen, oye, fíjate que mi hijo terminó la carrera de ingeniero químico, ¿podías darle acceso? Me suena muy bien, dice. Le aviso al comisario y dice, no meta familia, pierdo la disciplina. No, señor, que mire que son buenas personas. Le digo, bueno, bajo su responsabilidad, agarra, los contrata. Pasaron 2, 3 meses, la primera petición. A la hora de comer queremos música ambiental. Comisario, le dije que iban a empezar a alborotar. Oiga, es música, ¿qué tiene de malo? Pasa una semana, les da eso. Querían es muy raro que se embarace una mujer en China. Bueno, que las mujeres embarazadas tuvieran 2 semanas antes del parto y 1 mes después del parto. En ese momento el comisario dice, se acabó, cierro la planta. Pero es que, oiga, no se preocupe, hoy es jueves. El lunes va a tener otros ingenieros. Algo tan sencillo se me hizo, pues, bueno, los corrió. Agarró camiones de redilas y se los llevó. El lunes llega, tempranito, y otra vez camiones de redilas y bajan 1,400 ingenieros químicos chinos. Dice, la verdad, yo los vi todos igualitos, pero no eran diferentes. Y llegan y hasta sabían dónde estaba el baño. Inmediatamente, ni siquiera hubo huequito de producción. Entonces, platicando ya, echándose unos alcoholes con un amigo inglés, le dice, oye, ¿cómo le hicieron? Dice, no seas bruto, ¿no sabías? ¿No sabía qué? Pues cuando tú pusiste tu planta, ellos exactamente en la misma escala la reprodujeron en otra parte de China. No sé en dónde. Lo único que hizo este cuate fue agarrar la planta de aquella, laboral, traérselo para acá, y los de aquí llevárselos para allá. Y ni le preguntes por los chinos, los chavitos. Sí le preguntó, oiga, ¿y qué pasó con los jovencitos? Si quiere dormir tranquilo, ni me pregunte ya. Entonces, lo que hicieron fue reproducir toda la tecnología, todo el esquema, toda la escala en otra parte, por eso pueden producir baratísimo. Esa es la gran diferencia de los chinos. El crecimiento de las economías de los países emergentes es del doble de las industrializadas. La eurozona está fundida. Acuérdense que la sociedad europea siempre fue del bienestar o de la protección de la cuna a la tumba. Eso cuesta dinero.
Y con la crisis, pues se acabó. Desgraciadamente para ellos se intervino el Fondo Monetario Internacional y tiene que haber ajustes fiscales que obliga a reducir salarios, a reducir pensiones, a reducir prestaciones sociales, educación, calidad. Y entonces, no sé si se acuerdan ustedes que justo cuando fue el Mundial de Fútbol de España, hubo un paro del Metro de Madrid. Lo que pasa es que entró el Fondo Monetario Internacional para corregir las finanzas públicas de España y decidió que el operador del Metro de Madrid debía ganar 40% menos. Hubo paro. Y aquí viene un punto muy importante desde el punto de vista sociedad de protección a los viejos. Yo soy actuario y bueno, dentro del cálculo de los fondos de pensiones, la clave de del éxito de un fondo de pensiones es que la gente cuando se jubile se muera rapidito. Y la bronca es que no se están muriendo rapidito. Entonces, ningún fondo de pensiones del mundo va a aguantar, ninguno. Y el problema es sobre todo en estas sociedades de bienestar, no solamente no se mueren rapidito, sino que cargan enfermedades crónicas muy caras. Entonces, ningún fondo de pensiones, ninguna sociedad de seguridad social va a aguantar este ritmo. Se requieren siempre jóvenes que estén inyectando dinero. ¿Por qué? Porque estos viejos van a vivir 20, 25 años después de que se jubilen. Supuestamente Sarkozy, con 2 años más, cree que va a jalar. No, hombre, no va a jalar para nada. Entonces, obviamente, el endeudamiento de Grecia, vean, el riesgo que hubo a principios del año pasado hizo que los endeudamientos fueran mucho más caros que el resto del mundo. Ahora bien, con este crecimiento de los países emergentes, ¿quién fue el ganón? Alemania. Es el que concentra mayor comercio con los países emergentes, vean. Y eso hizo que la economía alemana en 2010 creciera lo mismo que hace casi 20 años. Su mayor crecimiento en 20 años. No, la Merkel la está haciendo de maravilla. Y entonces, nuevamente los extremos se unen. La exportación de China se asemeja a la de Estados Unidos, Alemania y Japón. Acuérdense que los productos de Estados Unidos, Alemania y Japón, pues finalmente son muy tecnificados y de mucha calidad. Y se supone que los productos chinos son de menor calidad, pero más baratos. Entonces aquí nos dice algo para los negocios. Para cualquier cosa que produzcan, siempre habrá un cliente, nada más que ustedes encuentren el precio que le haga interés. Entonces, este produce bienes más baratos, estos más caros, pero todos tienen éxito, finalmente. Entonces, ¿cómo van las áreas económicas? Estados Unidos ya salió de la crisis, sus exportaciones, su mercado interno, su producción. No sé si ustedes han oído hablar que el mejor indicador de las ventas en Estados Unidos son las ventas del fin de semana de Acción de Gracias, donde se realiza entre el 20 y el 25% de las ventas del año. También se le conoce como el fin de semana negro, no sé si lo han escuchado. ¿Por qué negro? Porque los números rojos de las tiendas o del sector manufacturero, ese fin de semana se hacen negros por las ventas. Entonces, las ventas del fin de semana de Acción de Gracias crecieron casi 7%. Las ventas de Walmart crecieron 12%, las de Costco crecieron 14%. O sea, fue muy buen fin de año el año pasado. La eurozona, lento, pero ya va jalando. Sudeste asiático, jalando. Miren las ventas al menú de China, creciendo al 20%. América Latina, excepto Venezuela, que ya saben por quién está fundida, el resto va bien. Aquí quiero hacer un chistorete bastante malo que a mucha gente le cae mal. Vean las ventas al menudeo de Argentina. Aquí están las de México. ¿Qué tiene la señora Kirchner? ¿Qué méritos tuvo para ser presidente? Pues ser la esposa del presidente que la dejó. Y es un chistecito malo que no pega, pero ahí va. No nos hubiera convenido. La señora quería la de Fox. En lugar de este bulto, claro, por los hijitos hubiera sido endemoniado, pero fuera de eso no creo que hubiera sido como es este señor. Entonces, la economía, el mundo, Estados Unidos cayó 2.6%, el año pasado ya recuperó, o sea, regresó al punto de donde cayó, pero oigan, fueron casi 3 años perdidos para Estados Unidos. Para México caímos
6%. Levantamos 5,5%. O sea, 5,5% es buenísimo, pero todavía no regresamos al nivel donde caímos. Hasta la primera parte de este año vamos a regresar a donde caímos. Entonces, no está fácil, ¿eh? Casi fueron 2 años y cacho perdidos. Y bueno, la gente de Oxford me manda esta gráfica de manera burlona. Dice, Antonio, tú siempre criticas a los responsables de la política económica en México. No te preocupes. El motor de la economía mexicana avanza, camina. ¿Saben cuál es? La línea roja es la economía mexicana. ¿Saben quién es la línea azul, que es el motor? Las importaciones no petroleras que hace Estados Unidos de todo el mundo. Ese es el motor de la economía mexicana. Vergonzoso, ¿no? Da coraje. No puede ser. O sea, la política económica de México tiene una definición. Nadamos de muertito. Jalan los gringos, jalamos. Se atoran, pues nos atoramos. Se hunden, nos hundimos. Esa es la política económica de México. Ya las exportaciones manufactureras, sobre todo el sector automotriz, miren nada más que chulada. Miren las exportaciones automotrices. Ahorita sí, 1 de cada 5 coches que ruedan en Estados Unidos es armado en México ya. Podemos estar orgullosos de eso. El gran problema de las exportaciones mexicanas es que la mitad de todas son de 4 ramas nada más. Aparatos mecánicos, máquinas y material eléctrico, coches y petróleo. O sea, nunca hemos diversificado las exportaciones. Dicho de otra manera, ¿se acuerdan aquel principio? Nunca ponga los huevos, todos los huevos en una misma canasta. Digamos que los 4 huevos que teníamos los pusimos con los gringos. Y obviamente las exportaciones de coches han bajado y dependen de la demanda de Estados Unidos. A Dios gracias, qué bueno, ni modo, hay que alegrarnos un poquito de que los coches japoneses armados en Japón que llegan a Estados Unidos van a tener broncas un ratito. Entonces podemos nosotros empezar a producir más. Lo bueno es que ya Nissan está acá y todas esas japonesas y coreanas están acá y van a sustituir. Nos puede ayudar. El mercado, o sea, ha funcionado muy bien el mercado interno. Ya había levantado, tasa de crecimiento está jalando, todo el nivel muy bajo. Y bueno, aquí tenemos ya la economía mexicana ya regresó al nivel donde había caído, al menos. La inversión se retrasó un poquito, pero ahí va. Y bueno, cuando hablamos de que la economía mexicana creció 5,5%, no nos hagamos bolas. 5,5% es el promedio de las exportaciones que crecieron al 20%, 25%, y al mercado interno que creció 2, 3%. Entonces, ese 5,5% cuando suena precioso. Tengo un cliente que se llama Emerson, que hacen turbinas y no me acuerdo qué, para sus principales clientes son Pemex y CFE. Y entonces tuve el otro día que ir a darles una plática a los socios que son americanos y llegaron ingleses, de por qué razón, no obstante que la economía crece 5,5%, las ventas de Emerson crecen 1,5%. Pues es muy simple. Sus ventas dependen de la inversión de Pemex y CFE. Y la inversión de Pemex y CFE crece 1%. Entonces, 1,5% es muy bueno. Pero convenzan a los gringos de eso. Si la economía crece 5%, ¿por qué tus ventas crecen 1%? Tiene razón. No se ve nada, pero los platico. Es la producción de toda la industria mexicana. Verde quiere decir que crece. Amarillo crece poquito y rojo cae. ¿Ok? Producción agropecuaria. Las aguas, aunque sea de más, son buenas para el campo. Este es un buen indicador. ¿Saben lo que hace un gringo cuando pierde su chamba? Se pone a estudiar. ¿Qué hace un mexicano bien calificado de una armadora, de un laboratorio, digamos, una persona muy calificada, muy tecnificada, que pierde su chamba? ¿Qué hace? No se va a la informalidad inmediatamente. Busca chamba en la misma empresa que lo tuvo que reducir personal por la falta de producción o en una similar. Y obviamente el año pasado, pues no, estaban esperando salir de la crisis y seguramente le dijeron, regresa el año que viene, regresa en 3 meses, yo te hablo si se abre una, porque es una persona muy calificada que la quieren.
Y entonces este hombre, cuando fue a buscar chamba, le habla a la señora por teléfono: oye vieja, fíjate que me dicen que regresen 3 meses, que tal vez el año, que ya final de año, ya faltan 2 meses, todavía tenemos la liquidación, ahí vamos, que me aguante tantito. Dice: no te preocupes, viejo, pásate a Construrama, compra arena, grava, arcilla, cemento y pintura, y vas a terminar el cuarto de la muchacha, el cuarto de los niños. Sí saben que el 58% de la construcción en este país es autoconstrucción. Y entonces la producción de arena, grava, arcilla, cemento, miren nada más. Producción de alimentos, bien. Este sector es muy interesante, el sector textil. El sector textil había muerto, casi. Hasta que los textileros mexicanos decidieron, en lugar de producir hilados y tejidos, importarlos de Brasil, confeccionar prendas de vestir y exportar a Estados Unidos. Chulada, y miren cómo les va yendo. Este sector va a morir tarde o temprano. Y eso me duele mucho. O sea, no hay nada más sabroso que comprar un libro y olerlo. Papel, imprenta, editoriales, periódicos, según los gringos va a morir en 20 años. Tienen razón, ¿eh? A través de las tablets, de los iPhones, de todas, ustedes van a recibir todo. Y les platico algo: el otro día estuve en Berkeley y definitivamente, como Steve Jobs es de los mecenas de Berkeley, todos los chavos al llegar el primer día de clases les dan su iPad, con los apuntes cargados. Entonces el profesor llega a dar clase, antes de abrir el pizarrón, les manda la clase del día. Entonces todas la están viendo aquí en su iPad, y él conectada al cañón y simplemente con el dedito enseñándoles por dónde va. Entonces esto va a ser el pan nuestro de todos los días. No sé si ustedes tienen su iPad, reciben hasta 20,000 libros gratis, pueden acceder a las bibliotecas más importantes del mundo sin bronca, gratis. Hasta la revista The Economist, que es una de las más importantes, gratis. Esta es buenísima: laboratorios químicos, farmacéutica. Yo puedo hacer pronósticos, ustedes pueden hacer pronósticos, pero cuando el secretario de Salud se pone a hacer pronósticos, hay que temblar. El señor dijo que en el invierno pasado iba a haber 70,000 muertos por influenza. Obviamente, Roche Sintex se hinchó de lana. Sus ventas de Tamiflu ascendieron a $6,000 millones. No hay familia mexicana que se considere precavida que no tenga su dotación de Tamiflu. La gran bronca es que el turismo se derrumbó por esta tontería que dijo el secretario de Salud. Yo sé que tiene que hablar con la verdad, pero digamos que el sector turismo no está contento con esa verdad. ¿Por qué? No necesita echarle más mezcla o más leña al fuego. Ya con la violencia andamos fritos. Producción de autopartes y coches van bien. Y ya en sí el mercado interno jalando a todo dar. La utilización de la planta productiva ya está regresando a los niveles previos a la crisis, se está recuperando. La inversión empieza a fluir lento, pero a fluir sobre todo el aparato productivo. Construcción un poquito más lento. Con eso de que hay casi 4 millones de casas deshabitadas, me llamó muchísimo la atención. Sí vieron el censo, ¿verdad? O sea, hay 4 millones de casas no habitadas, por diferentes razones, que se fueron al otro lado a chambear, que la violencia en todo el norte los obligó a dejar la casa y venirse más al centro, pero prefieren ellos mejor pasarse al otro lado. Y ese flujo no lo van a parar. Las remesas. Esto, vean, ¿saben dónde trabajan los paisanos en Estados Unidos? Yo creía que en el sector agropecuario, no, en la construcción. El 45% de los paisanos trabajan en la construcción. No es que sean albañiles, acuérdense que las casas son de madera, son carpinteros, electricistas, plomeros, técnicos de aire acondicionada o jardineros, ¿se acuerdan ustedes como decía Fox? Entonces, mandan remesas y les platico también otra anécdota. Ahí en el piso 51 el otro día, ya no me acuerdo quién nos convocó, pues no sé, a discutir sobre cómo salir de la pobreza. ¿Se acuerdan ustedes? Y yo les decía, pues ¿para qué? Simplemente lean la Biblia, ahí lo dijo Cristo, pero bueno, ok, vamos a discutir. Pero además fue genial, ¿eh? Una tardecita, un viernes, a mediodía, con una comelitona, chupe y todo, para sacar a los pobres de la pobreza. Sonó maravilloso. Y entonces, uno de esos niños recién egresados de, ya no me acuerdo si era Yale o Princeton, que llegó a Hacienda,
le preguntamos, iba a exponer sobre su tesis de doctorado. Su tesis de doctorado era muy sencilla: utilizar el flujo de remesas como un instrumento de recaudación fiscal. Y además traía un choro alrededor y la expuso. Poca vergüenza, dice. Es que hay que entenderlo. En 2006 llegaron 26,000 millones de dólares. Sí, los paisanos, hice el estudio, los paisanos mandan entre un 30 y un 70% de su ingreso a sus familias aquí. Entonces, qué bueno que manden el 70%, porque los que mandan el 30% les queda mucho dinero. Y si les queda mucho dinero allá, van a soltar el cuerpo, van a empezar a pastorearse alguna güerita, van a empezar a hacer vida con otras personas. Y si hacen vida con otras personas, ya no van a mandar remesas para México. Entonces, la idea de él, la propuesta era muy sencilla: meterle impuestos a las remesas, para obligarlos a quedarse con el mínimo y que no lo gastaran con alguna gringa por allá. O sea, así piensan estos niños de Hacienda. La confianza de los consumidores va recuperando, el crédito va recuperándose, los trabajadores asegurados al IMSS van bien. ¿Saben cuántos puestos de trabajo formales existen en México? Y esto lo digo desde que apareció el hombre de Tepexpan a la fecha. 14 millones asegurados al IMSS, más 2 millones entre ISSSTEs, gobiernos estatales, 16 millones de puestos de trabajo formales existen. Se le ha dado mucho impulso al sector, a la manufactura, a la industria. Ahí solamente da 3 millones de empleos, 3.726.000. Cuando el resto de las ramas dan mucho más empleo. Entonces, y el problema es que estos empleos son hasta 2 salarios mínimos ganan. ¿Sí saben en promedio cuánto gana un egresado? Ustedes deben tener esa información. Yo tengo la del TEC. Un egresado con 10 años, ingeniero, con 10 años de antigüedad. ¿El TEC tiene ingeniería? Sí. Con 10 años de antigüedad de trabajo, ¿cuánto gana en promedio? 9,000 pesos al mes. No sé cuánto uno de la UNAM. O sea, y esos son los bien pagados. El gran problema del empleo es que 15 sectores, estos 15 sectores que fundamentalmente son servicios, de los 100 y tantos que tiene la economía, generan el 80% del empleo. Son sectores que están en el mercado interno. Y esos sectores, su producción no ha crecido en los años. Por eso no ha habido generación de empleo. Y bueno, viene la subida de precios de los alimentos, commodities. Cuando vemos a los norafricanos o a los del Medio Oriente con revueltas, a Dios gracias, nosotros tenemos la salida demócrata para castigar al gobierno en turno. Pero la gente está pasando malos momentos desde el punto de vista precios. Y desgraciadamente el gobierno, en lugar de hacer algo, sube las gasolinas, sube los precios de electricidad. Y eso erosiona el poder adquisitivo. O sea, la idea de ellos es recaudar, les vale sorbete el resto del mundo. El consumo no crece más allá del 2-3%, igual que el ingreso. Y bueno, vamos, esta es la distribución del ingreso por familias de 2008. De aquí para acá es lo que ganan las familias al mes. Y de aquí para acá lo que destina para comer. Grosso modo, la tercera parte de la población, lo dejo en 100 millones, ¿no? Es más fácil, en lugar de los 112 centavos. 30 millones de mexicanos viven con menos de 1,700 pesos al mes. Ah, perdón, son familias, no personas. Entonces quiere decir que hay entre 3 y 4 personas viviendo con esos 1,700 pesos al mes. La mitad de la población tiene ingresos inferiores, sus familias, a 3,500 pesos al mes. Desgraciadamente, estas familias destinan más de la mitad de su ingreso para comer. Grosso modo, cuando nuestro secretario de Hacienda dijo la burrada que dijo, que con 6,000 pesos puedes vivir bien, pagar casa, coche e hijos en el colegio,
tiene cierta dosis de lógica. Con 6,000 pesos vives mejor que 70 millones. Suena lógico que vives bien, ¿no? O sea, 70 millones hay más fregados que tú. Oye, pero no, eso es vergüenza. Entonces, la pregunta es esta: ¿cuál es la clase media en este país? Los que ganan entre 4 y 6,000 pesos, ¿esa es la clase media? Además, esta gráfica le ha dicho mucho a muchos clientes míos. Primerito, Electra. Al mexicano le asusta el precio. No le pongas el precio a los bienes. Justamente el año pasado, un poquito antes del Mundial de Fútbol, fui a dar una plática Electra y me bajaron al piso de ventas. Y justo había una señora que le decía a su marido: órale viejo, anímate con la pantalla plana. Una pantalla plana que no sé cuánto costaba, pero eran 225 pesos semanales. No tenía el precio. Dice: viejo, sí me alcanza 225 pesos semanales, ándale, cómpratela para el Mundial de Fútbol, lo vemos. Nunca le dijeron a su viejo cuánto costaba la pantalla plana ni cuántos años tenía que pagar 225 pesos semanales. Y bueno, esa misma estrategia está utilizando BMW y Mercedes-Benz, si lo saben. ¿Quieren un Mercedito chiquito, un BMW chiquito? 10, 12 mil pesos al mes. No pregunten cuánto cuesta. ¿Quieren un Mercedotes grandote, un BMW grandote? 20, 25 mil pesos al mes. Y justo ahorita, bueno, mi camioneta, mi mujer dice: oye, ya tiene 2 años, que está buenísima. No, vamos, yo ya hablé y vamos a la Ford, que te la cambian. Voy a la Ford. Entonces, lo primerito que me dice la señora: pues, normal. No, pues la Expedition le va a salir en 720 mil pesos. ¿Qué? No se preocupe. Le tomo la suya y me paga 9 mil pesos al mes. Le digo: oiga, pero 700 mil pesos, ¿eso cuesta una casa? No, yo no la cambio ahorita. En serio, hay muchos brutos que se avientan. O sea, no les importa más que el flujo efectivo. Si puedo pagar 9 mil pesos al mes, pues órale, me aviento, cambio mi camioneta. Pero si esta me jala bien, no importa, la otra es nuevecita, ya trae GPS, trae televisión en todos los asientos y cosas por el estilo. Entonces, también esto le sirvió a Bacardí. Bacardí estaba orientado a los niños banda, antreros. Si esa es la idea de Bacardí, colocarse en los niños bien. El problema es que sus ventas llegaron a un punto de saturación. Ya no crecen. ¿Por qué? Pues porque los niños antreros no son más de 4 millones. Y el resto de los niños igual chupa. Pero no Bacardí porque es muy caro. Las ventas en los estacionamientos comerciales, ventas al mayoreo y menudeo, ya se empiezan a recuperar. Este es un caso también bonito. Hace 3 años, un poco antes de la crisis, Solórzano, que era el director de Walmart, nos convocó a todos los consultores de Walmart y nos llevó a Valle de Bravo, un rancho. Dice: señores, éramos como 50. Aquí tienen comida, bebida, juegos, caballos, diviértanse. Pero el lunes yo quiero que me respondan muy sencillamente cómo puedo yo ganar mercado en la recesión económica, antes de la recesión económica. Dicho y hecho, nos juntamos esa misma mañana, a la 1 de la tarde ya habíamos resuelto la respuesta. Ya nos empezamos a chupar, a jugar dominó, billar, ya llega el domingo, a ver, ¿qué debo hacer? Muy sencillo. Lo que necesitas es abrir nuevas tiendas y bajar precios. Dicho y hecho. En 2008 iba a abrir 231 nuevas tiendas, abrió 285 nuevas tiendas. Y lo sensacional es que Walmart no baja precios. Le avisó a sus proveedores: oye, en la crisis vas a tener 235 nuevas tiendas para vender, pero yo te voy a decir cuándo haces descuentos de 10, 20 o 30%. Y obvio, las ventas a tiendas totales nunca cayeron en la crisis. Lo mismo hizo Chedraui, Soriana y todos los demás. Y esta ya me tocó a mí. Lo mismo hizo Burger King y McDonald's, que son mis clientes. Les dije: oye, abrir nuevas tiendas y bajar precios. McDonald's inmediatamente puso un paquete a 30 pesos y vámonos, o 35, y jaló. Burger King hizo lo mismo. Llegaron los gringos, dice: no sabe sobre el mercado de comida rápida. En Estados Unidos la gente que iba a restaurantes está yendo a Burger King. Mejor diséñales un paquete de comida para esa gente que iba a restaurante. Y Burger King diseñó el paquete Angus, no sé si lo han visto, a 70, 60, 70 o 80 pesos. No, hombre, las ventas se le derrumbaron. Ya finalmente, el año pasado, mediados del año pasado, puso un paquete a 35 pesos. Pero ya el mercado que le ganó Walmart no lo recupera nunca.
La inseguridad obviamente que está pegando. El otro día estuve en Juárez, no sé si conocen Juárez, la calle principal a que da el Paso, es fundamentalmente comercial. Todos los locales cerrados con cadenas, excepto 2 abiertos, un café internet y un escritorio público. Yo creí que los escritorios públicos ya no existían. Lo que pasa es que los paisanos a veces necesitan que alguien le llene los formatos, por eso ahí está el escritorio público, pero el resto cerrado. Bueno, la realidad. Esta sí duele. Este es el crecimiento económico promedio de 2000 a 2009 de toda Latinoamérica. Latinoamérica creció 3.1%. Primer lugar de crecimiento, Trinidad y Tobago. Segundo, Panamá. Tercero, Cuba. ¿Y nosotros? Acá. No ha habido políticas de crecimiento económico. Esta le duele a Calderón. Esto lo hizo la CEPAL. En todos los países de 2006 a 2009 se redujo la pobreza, excepto en México. Andan peleándose si tenemos 6 millones más de pobres o 9, pero no sé, están furiosos. ¿Sí se acuerdan lo que el rector nos dijo, que los ninis, que son 8 millones, pues saben que hay unos nuevos triple nini? O sea, los ninis son jóvenes que ni estudian ni trabajan. Y el triple ni son personas que ni son jóvenes, ni estudian ni trabajan. Ese sí es lo grave. Entonces, rapidísimo voy por los problemas estructurales. ¿Cuál es el problema fundamental de la economía mexicana? Pues que desgraciadamente la economía mexicana del 35 a la fecha crecía en promedio 8%. Y de pronto, miren lo que crece. ¿Quién manejaba la economía en esta época? Médicos, militares, abogados, políticos. ¿Quién maneja la economía acá? Economistas. Y el ingreso per cápita, aunque no dice mucho el ingreso per cápita, sí, no le hagan caso a ese indicador. Sí saben que el ingreso per cápita es simplemente la economía dividida entre la población. Y yo pongo ¿cómo se llama? El ejemplo de que el ingreso per cápita entre Carlos Slim y yo es 35,000 millones de dólares. En promedio. Él tiene 70,000, yo no tengo nada. Entre dos, 35. El objetivo de la política económica de México ha sido mantener bajo los precios, el tipo de cambio estable, tasas de interés bajas. Desgraciadamente el empleo no ha funcionado. Lo que comentaba hace un rato. Vean la generación de empleos. ¿Saben cuántos empleos debe crear la economía mexicana en promedio? Ya les enseñé que hay 16 millones de puestos de trabajo formales. ¿Cuántos empleos debemos crear en México? Les va, son números muy simples que salen a cada rato, hombre. ¿Cuántos jóvenes están ahorita? ¿Hoy qué día es? ¿Jueves? Miércoles. ¿Cuántos jóvenes están ahorita en la escuela? Por Dios, ¿nunca han visto esos números? De párvulos hasta doctorados, 34.7 millones de jóvenes están ahorita en la escuela. El ciclo escolar en México es de 19 años, con todo y doctorados. Bueno, algunos echan posta, eso ya no vale. Pero digamos que en 19 años, 34.7 millones de jóvenes van a salir a buscar chamba, unos antes que otros. ¿Cómo les vamos a dar para darle empleo? Vean la generación de empleo promedio. Criticamos a De la Madrid por ser el presidente más gris. Pues con Calderón ahí vamos. 100,000 empleos por año en promedio. Por eso la brecha, toda esta gente no ha tenido chamba. Esto ya se las había pasado. Y el poder adquisitivo de los salarios mínimos corresponde, ¿para qué le ubico? 1947. El poder adquisitivo de los salarios manufactureros, que son los mejor pagados, corresponde a 1976. No, pues sí, yo me acuerdo cuando entré a trabajar al Banco de México en 1966, se los platico, entré en agosto. No me pagaron, porque como siempre es gobierno. Pues bien, en diciembre me juntaron, yo era mensajero, hombre, tenía 16 años. Entonces me juntaron lo desde agosto, etcétera,
me dieron ¿cómo se llama? Lo que dan de fin de año, ¿cómo se llama? El aguinaldo, prima vacacional. Bueno, con el dinero que me dieron me alcanzó para comprar un Volkswagen, le compré un estéreo a mi mamá y todavía me sobró dinero para ir a Acapulco. O sea, en serio, ahorita, ¿cuánto cuesta un Volkswagen? Bueno, ya ni hay Volkswagen. Digo, del bocho. ¿Y cuál es el problema? Pues el gran problema es que, vean, del total de lo que consumimos, esto se produce en México y esto se importa. Ese fue el TLC. Yo me acuerdo cuando estudié la maestría, parte de mi tesis fue un modelo de comercio exterior de Bélgica. Y justo el sinodal me dice, hombre, el problema de México es que no exporta suficientes bienes manufacturados. En el momento en que en aquel momento, estoy hablando de los 70, principios de los 70, las exportaciones de bienes manufacturados mexicanos no pasaban del 15-20% del total. Cuando llegue a superar la mitad de sus exportaciones que sean bienes manufacturados, México será un país desarrollado, se lo aseguro. Lo que pasa es que ya estaba viejo en los 70, seguramente ya se murió. Pues llegamos ahorita, estamos exportando, el 80% de los bienes que exportamos son manufacturados. Y no somos un país desarrollado. Su teoría no funcionó. Y bueno, ¿cuál ha sido el objetivo de la política económica de México? Mantener las finanzas públicas los niveles más bajos. Ese es el objetivo. Y obviamente cuando ustedes mantienen los equilibrios fundamentales en su sitio, no hay crisis. Cuando se salen de su sitio, son razón de la crisis. Aquí tenemos. En el 76, este déficit fue causa de la crisis, en el 81 y en el 87. Cuentas externas, esta fue razón de la crisis en el 76, en el 81 y en el 94. El 94 es muy curioso. ¿Sí saben cuál era el déficit externo de México con el exterior? 30,000 millones de dólares. Más lo que se debía de deuda, acá lo tengo. Aquí está la deuda. Más la deuda de corto plazo, etcétera. En el 94 México requería financiar 30,000 millones de dólares, más los tesobonos que eran 17,000 millones de dólares, más cositas, 52,000 millones de dólares. ¿Cuánto tenía México en reservas en el 94? 6,250 millones de dólares. O sea, ¿cómo le hicimos para financiar 52,000 millones de dólares con 6,000? ¿No se acuerdan? Bill Clinton, con el poder de su firma, nos aflojó 25,000 millones de dólares y puso a Rubin a conseguir los otros 27,000. ¿A alguien se le ha ocurrido, caramba, regalarle una ollita de barro negro de Oaxaca o algo? Digo que si tuvo sus debilidades con la becaria, pues así pasa, hombre. No sé si quieren que toque la parte electoral. ¿Cuál es la mosquita que le zumba el oído a Calderón? Obvio que fue fabuloso, nos deshicimos del PRI después de 70 años. Pero ahora el PAN no quiere que regrese el PRI, y menos Peña Nieto. Entonces, ¿qué hizo el PAN? ¿Qué hizo el chaparrito? ¿Cómo se llamaba? Ay, el que ahora andan echándole por tranza. Ya no me acuerdo el que era el presidente del PAN. Nava. Y a través, es que también son los mismos de Camachito. ¿Se acuerdan de Camachito? Pues Camachito es el que está organizando las alianzas. ¿Se acuerdan Camachito, el que se enojó cuando Colosio fue, exactamente, Manuelito? Fue el promotor de las alianzas. Y tuvieron éxito. Lo que pasa es que no ha leído bien el PAN ni el PRD la razón del éxito. Con la alianza ganaron Oaxaca. Caramba, cualquiera gana contra Ulises. Ganaron Puebla. Cualquiera gana Puebla después del Gober precioso. Ganaron Sinaloa. Chulada. Ganan Sinaloa, uniéndose PAN, PRD, y ponen un candidato priista. Entonces, no puede ser que por mantenerse en el poder chupando dinero, tiren a la basura o al caño los principios.
Yo creo que es la razón fundamental de los partidos políticos. Bueno, teóricamente. Y obviamente también ganaron Baja California Sur con un ex candidato perredista, el PAN. Entonces, lo bueno de este año fue que el PAN no perdió ninguna gubernatura. ¿Por qué? Porque no tenía ninguna de esas. Entonces, aquí están los resultados de Guerrero, PRD, PAN, o PRD, perdón, Baja California, PAN. Y ahorita, para el 2012, las preferencias desgraciadamente se van para el PRI. Y obviamente, para Peña Nieto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues, ¿qué esperamos? Pues que la economía regrese a la senda de crecimiento. Desgraciadamente, lo que les comento, la parte de crecimiento y generación de empleo, pues no es suficiente. La estabilidad macroeconómica, sensacional, digna de cualquier país desarrollado. Entonces, ¿cuál es la solución a todos estos problemas? ¿Cuál es la solución? No sé cómo ande de tiempo. ¿Todavía puedo ir a finanzas públicas o ya le cierro? Bueno, sí, voy a finanzas públicas. Voy a finanzas públicas y regreso. ¿Cuál es el problema del gobierno mexicano? El problema fundamental de las finanzas públicas es que nunca han tenido un objetivo que no sea la estabilidad macro. Crecimiento económico y generación de empleo se les olvidó hace muchos años. Entonces, el problema del gobierno es que gasta anualmente 3.360.000.000.000 de pesos. Eso nos cuesta el gobierno mexicano. ¿Cuánto nos cuesta por persona, por cabeza? 31.500 pesos anuales. Un niño que acaba de nacer ahorita o niña ya debe 31.500 pesos para mantener esta bola de zánganos. Y bola de zánganos que deben dar 3 servicios fundamentales: educación, salud y seguridad. Yo no sé ustedes, yo pago la educación de mis hijas, yo pago la salud de mis hijas, seguridad dando a la buena de Dios. O sea, no tengo para pagar guaruras, pero no nos dan nada de ese lado. Y obviamente, ¿cuál es el problema de ellos? Y ya después digo lo del outsourcing. El argumento de ellos es que deben, vean, desde que llegó Calderón le metieron dinero a seguridad social para repartir, como si eso sacara a los pobres de la pobreza. Al contrario, hay más pobres. ¿Y cuál es el problema? Que de esos 3.360.000.000.000 de pesos, el 80% va a sueldos y salarios. Ese es el problema. El otro día Calderón decía, oye, si yo gano 160.000 pesos, me acaban de subir a 200.000. Olvídate lo que ganas. ¿Cuánto nos cuestas? Porque se hacen tontos. Después del 1,000,000 de pesos que le dan anualmente por prima de riesgo. Olvídense, y se los digo por experiencia, cuando yo entré a trabajar a Pemex, mi salario, que era el que pagaba impuestos, era 9.890 pesos. ¿Por qué? Porque en ese momento el presidente de la República ganaba 10,000. Nadie podía ganar más que él. Entonces yo ganaba 9.800 pesos al mes, que eran gravables de impuesto. Por otro lado, me daban 140,000 pesos de bonos, que no pagaban impuestos. Entonces nos hacemos tontos. Estos se gastan todo el dinero del mundo, los 3.360.000.000.000 de pesos. Tienen que hacer cuentas. Dentro de 3 años nos las van a hacer de qué hicieron con ese dinero. Y todavía las nóminas confidenciales existen. ¿Se acuerdan ustedes esa nómina? Cuando Telles, allá chupando en Cancún, dejó el teléfono abierto y salió que Salinas se había volado la mitad de la nómina confidencial, que era de 50.000.000.000 de pesos. La mitad. Y se enojó Salinas, dice, ¿por qué me limitas? Fue todo. Y supuestamente fueron bajándole. Salinas Zedillo le bajó a 11.000.000.000 de pesos. Fox le bajó 8,000. Y este Baquetón le bajó a 4,000. 4,000,000,000 de pesos para este señor. ¿Qué hace con ella? No tiene que rendirle cuentas a nadie. Puede prestárselo a su hermano para que invierta, a su novia, a quien quiera. O sea, nos cuestan mucho dinero. Y no da ninguno de los 3 servicios fundamentales. El gran problema para ellos es que la tercera parte de esos ingresos son petróleo. Y el petróleo se acaba. ¿Qué van a hacer cuando se acabe?
Y no lejos, según algunos cálculos, en 2020, 2025. Nos van a subir IVA, impuesto sobre la renta y todo. Y no han hecho nada para dar adecuadamente los 3 servicios fundamentales. Yo opino, no sé si ustedes están de acuerdo, de que convendría mejor hacer un outsourcing que nos dé educación, salud y seguridad. Y traer a los mejores. Muchos de ustedes son picudísimos y ponerlos a que dirijan toda la educación pública, no un niño como el que tenemos, Lujambio. O sea, gente que sepa, que esté en la academia. O sea, Lujambio ese era el coordinador de ciencias políticas del ITAM. Pues, no. Entonces, vamos a traer maestros franceses y finlandeses, creo que son picudísimos, japoneses, no sé, gringos, a que manejen la educación por outsourcing. Vamos a traer a los mejores médicos del mundo, franceses, gringos, creo que cubanos son baratones, traerlos a que nos den. ¿Y de seguridad qué traemos? Israelitas dicen que son picudísimos para la seguridad, que manejen la seguridad. ¿Y entonces qué hacemos con los burócratas? ¿Qué se les antoja hacer? Vamos a mandarlos a una mina, pero a Coahuila, no a Chile, porque en Chile los sacan y en Coahuila sí los dejan. Entonces, ¿cómo hacer crecer la economía? Y ya tenemos ciertos modelos hechos. Miren, sí saben que México, el desarrollo económico de México se da a finales de los 60, imitando a Japón. La idea de Japón después de la Segunda Guerra Mundial fue abrirse a la maquila, a que plantas de Estados Unidos, de Francia, fueran a producir a Japón. Pues bien, al 4.º año, o sea, arranca la planta francesa y estadounidense. Teóricamente, inicialmente traían insumos de Japón, de Francia, de todos esos países, de Estados Unidos. Al 4.º año, ya los insumos los producían en Japón. O sea, se integró inmediatamente el aparato productivo a la maquila. Lo mismo dijo que iba a hacer México, arrancar la maquila, o sea, la planta industrial de Estados Unidos, traer plantas a México, y desgraciadamente empezamos en 65. ¿Saben cuál era el contenido nacional de cada producto maquilado en el 1965? 2.8%. Hoy, después de casi 50 años, ¿saben cuál es el contenido nacional de un producto maquilado? 4.6%. Nunca pudimos integrar las cadenas productivas a la maquila. Y ahí hay un nicho de mercado de desarrollo impresionante. ¿Por qué? Porque los canales ya están hechos, ya hay los compradores, ya están los clientes. Simplemente vamos a integrar las cadenas productivas de México a la maquila. ¿Cómo desarrollar el mercado interno? Pues lo que hicieron los japoneses. Olvídate, que nadie pague impuestos directos, ni las personas ni las empresas. Se acabó. Van a llegar inversionistas extranjeros. ¿Por qué? Pues porque México, según el otro día yo hice esta propuesta cuando estaba Fox y saben lo que salió Carstens, van a decir que somos paraíso fiscal. ¿Y qué te importa? Si vienen las plantas productivas como llegaron a China, generan empleo y en ese momento, cuando generen empleo, ahora sí, para mantener la bola de zánganos, porque no van a querer dejar de seguir chupando dinero, ponen impuestos al consumo y no les gustaría en lugar de pagar 30% sobre su ingreso, pagar 30% sobre lo que consumen. El consumo es el 70% del PIB, 30%, el 70% les da 20% de recaudación. Entonces, parte de lo que propone Beltrones tiene razón, pero vamos a hacerlo paulatinamente. Generalizas la base gravable del IVA o del impuesto al consumo y lo pones a tasa cero para los alimentos y medicinas. Eliminas los impuestos directos y conforme vaya fluyendo inversión extranjera o nacional a poner plantas, a generar empleo, vas bajando poco a poco los impuestos directos y vas subiendo poco a poco los impuestos indirectos al consumo. Y ahí está la solución. China en 20 años tiene 300 millones de puestos de trabajo nuevos y bien pagados. O sea, yo creo que las decisiones económicas ya tenemos que hacerlas. Y aquí quiero cerrar esto con una idea. Creo que la política y la economía son cosas muy serias. Tan serias que ya no podemos dejársela a los políticos. Muchas gracias. ¿Para mal o para bien? Aunque quedan muchas preguntas, creo que podríamos tratar
Por supuesto. Sí. Gracias. Bueno, pues antes que nada felicitarlo por esta excelente conferencia. Y tengo una pregunta que, bueno, yo me he hecho y quizás usted sepa más que yo de esto. ¿Qué hay de cierto en que la política y la economía mexicana se dictan desde fuera? No le escuché la última parte. Sí, que la política Sí, eso sí. mexicana y la economía Sí. se dictan con lineamientos fuera del país. Más que con lineamientos fuera del país, y no es que quiera ser, porque finalmente soy racista en ese sentido. ¿Dónde vino el caos económico? Pues en el momento en que estos equipos gubernamentales de economistas son chavos de ciertas universidades que tienen ideas muy tradicionales desde el punto de vista macroeconómico. Y estos son universidades estadounidenses. Y obviamente que el objetivo de la política económica para ellos es la estabilidad macro. Para Estados Unidos, el crecimiento y la generación de empleo y la inversión ya estaban dados, ya estaba el mecanismo. Nosotros nunca lo tuvimos, ¿me explico? Entonces, ellos arrancaron de otro nivel, ya de otra masa de empresas. Ya había los incentivos para crecer, invertir, crear, ya estaban en ese patrón. Entonces nosotros nos enrolamos con ese modelo, pero en otro nivel. Nunca impulsamos el crecimiento y el incentivo privado. Al contrario, lo deprimimos. Al dar subsidios al campo, a las personas que no tienen empleo, perpetuamos la ineficiencia. No hay incentivos para crecer, no hay incentivos para producir, no hay incentivos para crear. Entonces, yo creo que ese es el problema y desgraciadamente nuestros secretarios de Hacienda, directores del Banco Central, siempre tienen una patita en el Fondo Monetario Internacional para cuando los corran de aquí. Entonces, y ahí les platico una anécdota, me tocó con el profesor Lawrence Klein, que fue premio Nobel de Economía en el 92, yo entré a trabajar allá en el 94, una vez invitó yo conozco bien a la maestra Ifigenia Martínez de Navarrete, me acuerdo que la invitó por algo, la nombraron algo. Hicimos una cena en Filadelfia y en aquel momento estábamos discutiendo, platicando, se discute muy sabroso con el profesor Klein y la profesora Ifigenia, y en eso sale Guillermo Ortiz con otro idiota y le dice al profesor Klein, ay, es que debe perdonar a la maestra, ya que se había ido la maestra al baño, no, se fue temprano porque ya está grande, ya estaba grande en aquella época, ahora imagínense ahora, ya estaba grande, se fue temprano a dormir al hotel. Y entonces nos quedamos chupando ya los digestivos y si viene la perica, viene Reyes Heroles y otros. Ay, maestro Klein, tiene que perdonar a la maestra Ifigenia. Ella entiende la economía como acto de fe. Y que se pone furioso el maestro Klein y dice, es que le digo algo. Ella aprendió economía en libros de texto. Ella aprendió economía en bibliotecas. Ustedes aprendieron economía en los folletitos rojos del Fondo Monetario Internacional. Esa es la respuesta. Buenas tardes. Está prendido, ¿eh? Gracias por la presentación. Siempre he tenido varias dudas de economía y algunas son muy básicas que me da pena presentarlas en público y ya se me acerco al rato. Ándele, no somos economistas aquí. Yo tampoco soy básicas, economista. por eso me da pena. Pero lo que sí le quiero preguntar ahorita es, ¿qué tanto de la economía mexicana, la producción o el dinero que nos llega es ficticio? En el sentido de que, por ejemplo, el narcotráfico, a final de cuentas, derrama mucho dinero sobre todos nosotros. Lo que nos mandan nuestros paisanos de Estados Unidos derrama mucho dinero, el petróleo derrama dinero sobre el país. Y para estos otros sectores, por llamarlos de alguna forma, prácticamente no nos cuesta trabajo tener ese dinero. Entonces, el día que estos 3 puntos se terminen, ¿qué tanto va a afectar en la economía del país? Le digo algo, nunca se van a terminar. Y les pongo unos números. Cuando yo trabajaba en Hacienda en el 80 y cacho, recibíamos del Fondo Monetario Internacional unos informes que decía que anualmente llegaban de dinero, no decía el narco, ilegal, entre 30 y 35 mil millones de dólares anuales. En aquella época, en los 80s.
Hoy estoy seguro que esto se duplicó, triplicó. La pregunta es esta: ¿dónde está ese dinero? Los narcos o los que se dedican al crimen organizado, por más dinero, niñas, coches que traigan, no se lo pueden gastar. No se lo gastan. Y les platico una anécdota. Me acuerdo que una vez cuando estábamos en Huarto hicimos una reunión con los maquiladores de Chihuahua, allá en Juárez. Estábamos en un hotel que nos dicen: oigan, ustedes terminan a la 1:30, porque a las 2:30 llega otro grupo. Bueno, entonces apúrenle. Ya eran las 2. Viene otra vez el gerente: por favor, retírense. ¿Por qué? Digo, no, ¿cuál es la urgencia? No, y ya tienen ustedes, ya les hice el check out a todos, aquí tienen sus maletas. Dije, ¿y ahora? Pues, ¿qué pasó? Dice, es que hay un congreso de financieros. Ay, güey. Y salimos y había un montón de carros y camionetas y unos chavos, y les digo, cuates míos que los había visto en Wharton, egresados de Harvard, de Chicago, de Nueva York, MBAs financieros, pero de primera, llegaban. Digo, oye, ¿a qué van? Dice, es que es nuestra chamba. ¿Qué hacen? No, pues manejamos fondos de inversión. ¿De quiénes? No te puedo decir. O sea, ese dinero se invirtió y bien, limpio. ¿En dónde? Estoy hablando de 30 años, 40 años. ¿Dónde está invertido? En aquel momento estaban hablando de inversiones atrás de la cortina de hierro. Ya se preveía, ya prevían estos narcos o estas gentes del dinero sucio que iba a caerse la cortina de hierro y que los países recién salidos de la cortina de hierro iban a ser un lugar sensacional para invertir. Ya estaban pensando en inversiones allá. Ya estaban hablando de inversiones en acciones de Telmex, en el desarrollo de la telefonía celular, en el desarrollo de las comunicaciones inalámbricas. Ya estaban invirtiendo. Eran chavos picudísimos. Pues obvio les pagaban. Tengo un amigo que me decía, no, pues yo trabajé con ellos 5 años, saqué $10 millones. Ya no necesito trabajar. Era un chavito de 25 años. Ya no necesitaba trabajar. O sea, manejando esas inversiones bien a través de... Son fondos de inversión, por Dios. Y no duden que el fondo de inversión allá de Warren Buffett y toda esa gente, ahí hay lana de esta gente. Lo que pasa es que no le importa. Son nominativos. O sea, el que compra papelito tiene derecho a exigir. No tiene que dar su nombre. Por eso funciona. O sea, lo que les digo de esa expansión de los derivados, no duden que hay mucho dinero sucio ahí. ¿Y dónde está ese dinero sucio? Invertido en todos lados. En Telmex, en Televisa. O sea, ¿de dónde acá un mueblero fue dueño del Excelsior? No los voy a acusar, no, me quiero meter a eso. Pero no se han dado cuenta que de pronto hay fortunas que ¡pum!, al cielo. Pues, ¿de dónde? Tenía una mueblería ahí en Buenavista. O sea, no sé, hay una creación espontánea de dinero. No hay creación espontánea de dinero, por Dios. La vemos, pero eso tiene un algo más adentro. Obviamente a mí no me interesaría, si soy una sociedad anónima, que alguien invierta, que me dé capital. No me preocupo por quién es el dueño. Y eso es lo que hacen las empresas en México, Estados Unidos y en el mundo. No se preocupan de quién es el dueño, mientras haya ese flujo de dinero. Entonces, ¿usted cree que se va a poder erradicar eso? Sí, no, mi pregunta no iba en ese sentido si se erradicaba o no, que ojalá no se erradique. No, ¿cómo no? Más bien, la pregunta iba en el sentido de que ¿qué porcentaje para la economía del país significa esto? Algo, o sea, que no nos cuesta prácticamente a nadie, o sea, que lo que nos mandan los paisanos, lo que entra por el narco, les cuesta a algunos, bastante feo a veces, o el petróleo. Digo, ¿qué porcentaje es esa economía ficticia que no nos cuesta producir prácticamente respecto a toda la economía del país? Por ahí va más o menos mi pregunta. El comercio exterior también sí es ficticio, porque mucho de ese comercio exterior son el 90% son empresas transnacionales. No son mexicanas, damos usan mano de obra mexicana. Y hoy en las remesas son 20 mil millones de dólares. El PIB de México es, digamos, de $1 trillón. Entonces, es muy poquito de flujo, pero el saldo, estoy seguro que más de la mitad de la economía, hay dinero de ese. Usted no sé si, y les platico algo, ¿alguna vez saben cómo se lava el dinero en México? La idea de los narcos es rescatar la tercera parte al menos, o el 20% de ese dinero, pero ya que quede blanqueado. Entonces, ¿qué hacen? Ponen hoteles lujosísimos, restaurantes lujosísimos donde no hay nadie.
Reportan a Hacienda que se llenó 2, 3 veces al día. Los hoteles de paso son sensacionales para ese negocio, que se llena 3, 4 veces al día, todo el hotel, y pagan impuestos sobre eso, y ya queda limpio el dinero, blanqueado. Lo mismo en los restaurantes. Los ven en los restaurantes donde hay 1 o 2 mesas llenas, y ponen los meseros que se llenó 4 veces en el día. Llenan comandas, van y pagan impuestos, y ya quedó el dinero blanqueado. Ok, gracias. Pues una pregunta con respecto a los cambios estructurales. Esos cambios estructurales han surgido pues de las escuelas de pensamiento. La duda es de dónde vienen. Es un acuerdo que ha habido en las escuelas de pensamiento económico, y cuáles serían, en tu perspectiva, Toño, los compromisos de los distintos actores políticos con respecto a los cambios estructurales. Si es que el PRI, el PAN o el PRD, con sus respectivas plataformas, tienen algún compromiso, porque hay muchas dudas con respecto a si va a seguir creciendo el sector, por ejemplo, de la burocracia. Parece ser que, pues, por más que le quieran cambiar, tiene problemas serios la inercia que se ha venido acumulando, desde Fox, creo. Sí. No, aquí quisiera dejar claro algo. Mucho este argumento de los cambios estructurales, o más bien la falta de cambios estructurales, es el motivo del mal desempeño de la economía. Para mi gusto es puramente parte de un discurso, parte para achacarle a alguien el problema, y que estos cambios estructurales no se han dado porque hay esa división de poderes supuesta, de que el presidente no ha tenido consigo la mayoría del Congreso, entonces no pasa sus reformas. Y vamos uno por uno rapidísimo. Necesitamos una reforma fiscal. ¿Para qué? Ese es el punto. Yo el otro día discutía con Vázquez Mota y un amigo, Luis Enrique Mercado. Digo, espérate, no por recaudar más. ¿Para qué quieres una reforma fiscal? Tienes que tener un objetivo, como lo tuvieron los chinos. Vamos a generar empleo. Vamos a crear, abrir la frontera a inversiones extranjeras y nacionales en todas las ramas. Y obviamente es que no, hombre, la Comisión de Competencia debe quitarle los monopolios o los duopolios, Televisa, Azteca, Telmex, eliminarlos. ¿Cómo? Ábrete a la inversión extranjera, que vengan. No, los izquierdosos se van a enojar que vamos a abrirnos al capital extranjero, al capital… No. Papito, los mexicanos no tenemos lana para invertir. Pues si queremos libre competencia y ser eficientes en todos los servicios, abrámonos al capital de todo el mundo. En Pemex, desgraciadamente, yo sé que andamos con los contratos de servicios múltiples. Dime un mecanismo que no modifique, nadie va a querer modificar la Constitución, y menos ahorita, de admitir la inversión extranjera, aunque lo están haciendo por abajo del agua a través de los, ¿qué son? No son las leyes, sino de los, ¿cómo se llaman? Los transitorios o no sé qué. Le están dando chance a empresas que vengan a prospectar y explotar petróleo. ¿Ya para qué? Se acaba el petróleo. Nuestra bronca está en la refinación. Vamos a tener que estar importando. Esa es la bronca ahorita. O sea, vean la chulada del mecanismo. El gobierno, los burócratas exportan crudo y se quedan con la lana. Ustedes y yo pagamos la importación de gasolina y de los derivados del petróleo. Oye, espérate. O sea, bonita cosa. Vendemos un recurso barato e importamos el caro. ¿En qué momento íbamos a hacer una refinería? Ya no tiene sentido hacer refinería. ¿Para qué? El petróleo mexicano se acaba. Y aparte, hay otra burrada. A nadie se le ocurrió que el sistema de refinación de México era para petróleo ligero, cuando el grueso del petróleo mexicano es pesado. Es una tontería. Y desde el punto de vista, voy al mercado laboral. ¿Saben cuál es el gran problema, el lastre de México? Ni modo, los sindicatos. En el gobierno. Yo eliminaría inmediatamente el secretario y mandaría, esa sí me la mandaba ya a pasta de conchos, a la profesora, y a su yerno, ¿es su yerno? ¿Su primo? No sé quién. Y vámonos, eliminar de la educación los sindicatos. Tiene que haber libertad, caramba.
Y obviamente el problema de muchas empresas que han quebrado, y yo lo sé, clientes míos, Goodyear, Oxxo, pues paros laborales y mataron a la empresa. Prefirieron matar la empresa a ceder. Y a ceder porque eran problemas sindicales, pero no crean que defendiendo a los trabajadores, no. Eran problemas de que el líder sindical vio un oponente de su talla y no quiso dejar el puesto. Se metieron en huelga y hasta quebraron la empresa. Un lío entre sindicatos. O sea, yo creo que ahí, esa es la idea, que finalmente yo no sé si chambas, les digo algo, en Estados Unidos, sí, no sé si han sabido cuando termina su chamba cuál liquidación, cuáles 3 meses de sueldo y 20 días por año. Naranjas, les dan un papelito azul. Cuando les llega el papelito azul y 2 cajitas de cartón, es para que agarres tus tiriches y con el papelito azul vayas a tramitar tu seguro de desempleo. Así funciona. Se acabó, no hay chamba, vámonos, búscale en otro lado. Tienes, ahorita gracias a Bush y a Obama les dan 11 meses todavía de seguro de desempleo. Por el lado de seguridad social, son logros de la revolución. O sea, ¿de qué nos sirve una ley del trabajo que nos garantice, nos da el derecho a trabajar con remuneraciones adecuadas? ¿De qué nos sirve el derecho si no hay chamba? Nos da derecho a la educación, cuando la educación tenemos que pagar por ella porque algunas, digamos, de bajo nivel son muy malas. Los servicios médicos, lo máximo, lo mejor de nosotros es el Seguro Social. Les digo algo, o el ISSSTE. Ningún político mexicano manda a su familia al ISSSTE. Se van a San Antonio, se van a Estados Unidos. O sea, desgraciadamente, insisto, son argumentos políticos eso, las reformas estructurales. Muchas gracias. Hay una pregunta más. Mi pregunta es sobre Japón. Ahorita obviamente hay una crisis, o sea, está viendo una crisis por lo de Japón, es una moneda muy fuerte. ¿Qué tanto eso se puede convertir como una crisis del 98 o no? O sea, ¿qué tanto puede impactar? Japón tiene 20 años de caída libre, su economía. No sé si se acuerdan ustedes, en 1995, el Nikkei había llegado a 47,000 puntos. Dicho de otra manera, todos los valores de Nissan y las principales compañías japonesas están en la bolsa. Entonces, hoy el Nikkei está en 8,000 puntos. O sea, quiere decir que el valor de esas empresas está en el suelo. ¿Y cuál fue el problema de Japón? El problema de Japón fue muy simple. Organizaron un sistema financiero y bancario alrededor de las empresas. Algo que quiso o que se hizo en México de los bancos. Muchas empresas o muchos grupos industriales tenían su banco. Eso hicieron los japoneses. Con la crisis bancaria de los 80, principios de los 90, se derrumbaron el sistema bancario. Y nunca se les ocurrió o no quisieron liquidar la banca. Entonces la traen como lastre los grupos industriales. Entonces lo que necesitan ya los grupos industriales de una vez por todas es limpiarse del lastre financiero. Entonces ha venido en deterioro la industria japonesa por el lastre financiero que tienen y no quieren reconocerlo. ¿Por qué? Pues desgraciadamente sí saben cómo es el sistema político japonés. ¿Sí lo conocen? La dieta. La dieta está dirigida, son grupos políticos dirigidos o administrados por un buró de notables. ¿Quiénes son los notables? El dueño de Sony, Nissan, los grandes ricos. Entonces, ellos son los que manejan la parte política. Y obviamente la manejan para defender sus intereses. La pregunta es esta, ¿cómo se pueden los japoneses sacudir eso? No creo que sea sencillo. Es como si ustedes creen que Televisa y Televisión Azteca puedan tirar a Slim. Va a estar cañón. Va a estar cañón. O que el gobierno se atreva a meterse con Slim. O con el niño. O los niños de Televisión Azteca y Televisa. Y les juro, Televisa y Televisión Azteca están furiosos porque Slim les cortó la publicidad.
¿Por qué les cortó la publicidad? Porque se opusieron a la entrada de una tercera grupo televisivo. O sea, Slim quiere entrar con su tercer grupo televisivo y ya los argumentos son de que en su ¿cómo se llama esta? En lo que le dio el gobierno para telefonía y todo eso, la concesión, está impedido que entre a televisión. Entonces, en eso se escudan estos. ¿Qué le cuesta al gobierno modificarlo? Y abrir todo. O sea, abre la televisión y obliga, obviamente, la idea de Slim es muy simple. Yo invertí 23 mil millones de dólares para poner la infraestructura telefónica en este país. Y ustedes son los usuarios, tienen que pagarme renta para amortizar esos 23 mil millones de dólares de interconexión. Entonces les cobran 90 centavos, ya ni me acuerdo el minuto, lo que sea, y ellos quieren que les cobre 40 centavos. O sea, es una transacción que podría ser muy fácil. O sea, si se sienta, lo que pasa es que tenemos un secretario del Trabajo que pusieron a negociar que ni con su mujer negocia porque está loco. Entonces, llegó a los extremos. Yo creo que tan sencillo es que alguien así, negociador, le diga al Slim, órale, se abre el tercer grupo televisivo y baja la tarifa de interconexión. Es más, el gobierno se hace cargo de la tarifa de interconexión y va a ser simplemente el mercado el que determina el precio. Y yo, gobierno, defino cuál es el precio y te dejo que entres a la televisión. Ahí está la solución. Lo que pasa es que nadie quiere ceder. Pues esto puede seguir porque es muy interesante, Toño. Y gracias. Queremos pues agradecer a nombre del director, darte un pequeño regalo, un reconocimiento. Lamentablemente no es un cheque que nos hubiera gustado, es un reconocimiento por tu brillante conferencia y una publicación de la sociedad, es una publicación histórica para adornar tu biblioteca. Pues muchas gracias. Gracias.